Muy bien, pues esta mañana quiero compartirles algo que he estado meditando con todo esto que, pues en el mes que estamos viviendo, que es el mes que mucha gente celebra lo que es la Pascua, lo que es la Semana Santa. Y bueno, a veces perdemos de vista el significado de la Pascua y perdemos de vista por qué Dios envió a Jesucristo. A veces le hago preguntas a las personas y les digo y les pregunto, para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿O qué es Jesucristo? ¿A qué vino Jesucristo? Y muchas personas tal vez no saben cómo contestar. A veces la gente cree que Jesucristo vino a enseñarnos y no fue así. La gente a veces lo toma como si fuera un maestro. Tampoco fue así. A veces las personas piensan que nada más vino a sanar y no es de esa manera. Te quiero decir, ¿quién es Jesucristo? ¿Tú qué piensas de Jesucristo? ¿Por qué razón? Porque creo que es la respuesta más importante que nosotros tenemos que dar en nuestra vida. Todos, de alguna manera u otra, hemos escuchado hablar de Él, pero la pregunta es, ¿por qué vino? ¿Cuál fue la razón por la cual el Padre lo puso en ese lugar? Así que es simplemente pensar quién es Él. Si vemos los evangelios, en los evangelios nos vamos a dar cuenta de que el evangelio de Mateo dice que Jesucristo era el rey. Ese rey que todo el mundo estaba esperando, ese rey que estaba esperando a los judíos, que gobernara en ese momento. Y es la manera en que Mateo lo expresa. Cuando vemos el evangelio de Marcos, Marcos siendo un discípulo, dice que era el siervo que vino a pagar. Ese siervo que Dios tomó, ¿para qué? Para pagar por lo que nosotros hicimos. Cuando vemos el evangelio de Lucas, Lucas expresa claramente que Jesucristo era el Hijo de Dios. Al ver todo lo que Él hizo y ver su vida, realmente Él decía, Él es el Hijo de Dios. Y cuando llegamos al evangelio de Juan, ese evangelio tan hermoso, tan maravilloso, que para mí es uno de los mejores, en el cual habla muy claramente de Jesucristo, a qué vino Jesucristo y qué es lo que necesitamos hacer para poder tener una relación. ¿Cómo podemos conocer al Padre? Juan decía, conociéndole. Personas se hacen la pregunta de cómo es Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? La manera en que Jesucristo se expresó y lo que hizo en esta tierra, así es Dios. Con amor, con misericordia, con compasión, viendo claramente que la gente estaba abandonada, que simplemente estaban siguiendo mandamientos de hombres, mas no mandamientos de Dios. Y eso quiero hablar esta mañana. Para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿Verdaderamente Jesucristo para ti es Dios? ¿O simplemente es el Hijo de Dios? ¿O simplemente es un maestro o alguien que vino, uno de los profetas que vino a este mundo? Y voy a tomar varios versículos del Evangelio de Juan, porque creo que al ver todos los evangelios, el que más habla de quién es realmente Jesucristo es Juan. Y vamos a leer primeramente los primeros 5 versículos que están en el Evangelio de Juan. Y claramente nos hace ver, dice Juan, en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Es Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Claro, ¿de qué está hablando aquí realmente Juan? Realmente está hablando de que cuando Jesucristo vino a este mundo, ya no prevalecieron las tinieblas en el que el mundo vivía,
sino vino a traer esa luz que el mundo necesitaba para saber qué estaba pasando con cada una de sus vidas. Así que deseo que pienses muy en serio lo que esta mañana vamos a ver. Realmente a veces la gente me pregunta y me dicen, ¿y quién es Jesucristo? Jesucristo, Juan lo expresa claramente, Jesucristo es Dios. ¿Por qué razón? No ha existido un hombre que haya habitado o haya vivido en esta tierra durante 33 años y no haya pecado ni con el pensamiento. No ha existido. Él es el único hombre que no ha pecado. Si Él hubiera pecado, si Él hubiera desobedecido, no nos hubiera podido salvar. Cuando empezamos el ministerio, cuando vemos el ministerio de Jesucristo, que empieza a la edad de los 30 años, cuando llega con Juan el Bautista para presentarse delante de él y delante de las personas que estaban a su alrededor, Jesucristo sale al desierto, ese desierto en el que el mundo vive. Y Jesucristo también fue tentado por Satanás. Y lo más maravilloso es que, así como Satanás atacaba a Jesucristo para que desobedeciera. ¿Por qué? Porque Satanás sabía quién era Él. Y lo único que está queriendo hacer Satanás era que Él desobedeciera. Y no fue así. Aún así fue tentado por Él, y Dios simplemente nos muestra cómo Dios guardó todo ese momento, todo ese tiempo, porque fue un tiempo en el cual Él estaba débil, ya que habían pasado 40 días y 40 noches en el desierto sin beber, sin comer. Entonces quiero decirte claramente que Jesucristo vino por un proyecto, y este proyecto por el cual vino es para hacerle ver a la gente que existe una eternidad. Hay una eternidad. Así que la mayoría de la gente dice que cree en Dios. La mayoría de la gente dice que tiene una relación con Dios. Y a veces esas personas que dicen que tienen una relación con Dios o creen en Dios, les pregunto que ¿cómo es tu Dios? Jesucristo claramente dijo que Él era lo que en un principio, cuando Moisés se presenta delante de la zarza y ve esa zarza ardiendo, Moisés le pregunta su nombre. ¿Cómo te llamas? En ese momento Dios dijo, yo soy. Esa palabra para el pueblo de Israel era muy clara. Sabían perfectamente que estaba hablando de Dios. Cuando Jesucristo se presenta delante de los fariseos, delante de los sacerdotes, y en el momento en que le dijeron, te conjuro que nos digas la verdad y nos digas quién eres, Jesucristo simplemente contestó y dijo, yo soy. Estamos viendo claramente que era Dios mismo, hecho hombre, hecho carne, estando en esta tierra. Así que la Biblia nos enseña realmente quién era Él, a qué vino, cuál fue su proyecto, qué es lo que estaba buscando realmente. Y vamos a ver, ahora sí que vamos a ver en la Biblia cómo Dios nos presenta varios versículos y nos hace ver claramente cómo Jesucristo nos hace ver y nos dice claramente lo que dice Juan, que si todos los versículos que vamos a ver aquí en este estudio, todos los versículos fueron dichos por Jesucristo, no por los apóstoles, no por los discípulos. Así que voy a hacerte 4 preguntas, o mejor dicho, nos vamos a hacer 4 preguntas. 4 preguntas para poder entender lo que vamos a ver el día de hoy. Y la primera es, ¿quién dijo Jesucristo que era? Y vemos cómo en el Evangelio de Juan hay varios versículos. En uno dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Lo dice Juan 10:14. Así que dice claramente, yo soy. Ve las palabras que Jesucristo usa, ve lo que dice para que te des cuenta de quién es Él. Yo soy el buen pastor. Y luego dice, yo soy la puerta de las ovejas. Vuelve a mencionar el mismo nombre, yo soy. Y eso lo expresa en el Evangelio de Juan, ahora sí que el capítulo 10, versículo 7. Y luego vemos en Juan 10:9, vuelve a repetir y dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que Él nos está haciendo ver claramente y se está presentando delante de todos nosotros. Y Cristo dijo también en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y luego se refiere en el Juan 12:45, dice, el que me ve, ve al que me envió. Y luego otra vez dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego en otro versículo en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que cuando Jesucristo menciona todos esos versículos en el Evangelio de Juan, nos damos cuenta de quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo. Todos estos versículos son citados por Él y Él fue el que los mencionó. Entonces, la primera pregunta creo que nos quedó muy clara. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Sus acciones concuerdan con quién es Dios? Realmente lo que tratamos de descubrir, y es lo que vamos a hacer en este estudio, tratamos de descubrir quién es ese Mesías, quién es ese Cristo, quién es ese Salvador, que mucha gente ha escuchado hablar de Él. Juan, el mismo Juan, en el capítulo 8, 29, dice, yo hago siempre lo que le agrada a Dios. Te voy a decir algo. No hay una persona que haya nacido en esta tierra y que agrade a Dios. No existe tal. Solamente Jesucristo fue la única persona que agradó a Dios. Así que un segundo versículo habla de Juan 10:10, que dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Realmente a eso vino Jesucristo, a darnos vida. ¿Por qué razón? Estábamos muertos. Muertos por el pecado, separados de Él. Así que realmente esto concuerda con quién es Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Si leemos los evangelios, pues nos vamos a dar cuenta de que le dio de comer a 5,000 personas, mejor dicho, 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños en un día. Jesucristo abrió los ojos de los ciegos, le dio vista a los ciegos. Quiere decir que vivimos en una ceguera espiritual. También le abrió los oídos a los sordos, los mudos hablaron, los muertos resucitaron, los paralíticos caminaron y los enfermos fueron sanados. Nos damos cuenta claramente de todo lo que Él hizo. Así que piensa y medita un poquito en todo lo que Jesucristo hizo en la tierra. Y al preguntarnos quién es Jesús, sin duda es el hacedor de milagros. Él es el único que puede hacer los milagros. Él es el verdadero Dios. Así que ahora vemos la amargura, tristemente, de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes, porque cuando ellos veían
que Jesucristo sanaba les daba envidia. Es más, hubo un momento en el que Jesucristo estaba compartiendo en una casa y estaba completamente llena esa casa. Y había unos jóvenes que traían un amigo. Ese amigo era paralítico, estaba paralítico desde que nació. Pero este hombre tenía gran fe. Al ver estos jóvenes que no podían presentar a su amigo delante de Jesucristo, porque no podían entrar por la multitud que había alrededor, se subieron al techo de la casa. Dice que en ese momento abrieron no sé de qué manera el techo, y bajaron al paralítico exactamente donde Jesucristo estaba compartiendo. Y en ese momento Jesús, cuando lo ve, le dice: tus pecados te son perdonados. Tú imagínate a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas, a todas esas personas que estaban religiosas, que en su mente empezaron a pensar: ¿quién es este que dice que perdona los pecados? No hay nadie más que Dios, es el único que perdona los pecados. Y claro que Jesucristo, conociendo los pensamientos de cada uno de ellos y sabiendo cómo eran, en ese momento Jesús dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este joven: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate y anda? Y para que vean que Dios me ha dado el poder para perdonar los pecados, en ese momento puso los ojos en el joven y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En vez de que todos ellos realmente se pusieran de rodillas delante de Dios, empezaron a cavilar cómo matarlo. Tenían envidia de lo que Jesucristo estaba haciendo. Así que Él es el único que realmente puede perdonar los pecados. Vemos también en Juan 10:18, dice: nadie puede quitarme la vida. Muchos trataron de quitarle la vida. Muchos intentaron de matar a Jesucristo antes de que llegara a la cruz. Nadie puede quitarme la vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hay algo muy importante que tú tienes que entender. La vida nos la da Dios, pero también nos la quita. Él es el único que lo puede hacer. Así que al ver otro de los capítulos, en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 38, dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces la pregunta es: ¿concuerdan estas acciones con quién es Dios? ¿Concuerdan estas acciones con quién es Jesucristo? ¿Verdaderamente Él es Dios mismo hecho hombre? Así que contestamos la pregunta: ¿quién es Jesucristo? Dios mismo. Él es Jesucristo. Así que nadie podría cumplir todo esto, al menos que sea un mentiroso, pero no lo es. Lo tercero que deseo que notemos en esto es: ¿cuál era su relación con Dios Padre? ¿Cuál era la relación entre Jesucristo y Dios Padre? Hablamos de que Cristo es Dios, ¿y cuál era su relación con el Padre? Si nos vamos al principio de la palabra, si nos vamos al primer libro de la Biblia, es Génesis. Y si nos vamos al primer capítulo de Génesis, nos vamos a dar cuenta que en el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos. Algo muy importante que tenemos que entender: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién incluye? A Dios y a Jesucristo. Hagamos a Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. No habló de los ángeles no lo pueden hacer, tampoco habló de Satanás. Habló de Dios mismo. Así que hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios Padre y Dios Hijo.
unidos en uno solo. Y luego Dios nos muestra la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que estas tres personas de la Trinidad realmente conforman la deidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que nos está enseñando Dios a nosotros. Luego en Juan 10:30 dijo Jesús: yo y el Padre uno somos. Y dijo también en el capítulo 8:19 de Juan: si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y al ver el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, Cristo dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si nos ponemos a leer la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la palabra consolador está con C mayúscula también. Así que, para que esté con vosotros para siempre. Fue un cumplimiento maravilloso cuando Dios le dijo a todos los apóstoles y discípulos y a los que habían creído en Él que tenían que esperar a que Dios mandara al Espíritu Santo, ese consolador, Jesucristo mismo, Dios mismo, para poder estar en esta tierra. Ellos pensaban que se iban a quedar huérfanos. No es así. Dios cumplió también su promesa a través del Espíritu. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y también vemos cómo en Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. En el momento en que tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, reconociendo que Él era el único que podía perdonar los pecados, reconociendo que era el único que te podía salvar, en ese momento lo que hizo Cristo fue poner al Espíritu Santo dentro de tu corazón. A veces la gente no entiende mucho lo que es el Espíritu. Mira, quiero decirte algo. Un niño, si yo mencionara a mi hijo, puedo decirte que él tiene cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué razón? Porque no tiene pecado. Los niños no tienen pecado. Y por eso Jesús decía: dejad, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero quiero decirte que cuando tú pecaste por primera vez conscientemente de lo que tú hacías, la Biblia dice que dejaste de ser niño a los 12 años y en ese momento tenías conciencia de lo que tú estabas haciendo, del mal y del bien. En el momento en que tú pecas, la Biblia nos hace ver claramente que el espíritu muere. Por eso en una de las cartas de Romanos, Pablo decía que la muerte en sí era espiritual. Todo el que ha pecado ha muerto espiritualmente. No hay diferencia, dice la palabra, no hay diferencia por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque el espíritu ha muerto. Ahora somos cuerpo y alma. La única manera para poder tener una relación con Dios es a través del Espíritu. Y más adelante te voy a mencionar a una persona que se acercó con Jesucristo y que era un religioso y que conocía la palabra, pero no entendía lo que era volver a nacer. Lo que muchos de nosotros a veces también no entendemos lo que es volver a nacer. Yo no lo entendí en un principio, sino lo entendí después. Así que voy a repetir Juan 1:1, que dice: el verbo, que es Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El testimonio de Juan es que Cristo era Dios mismo hecho carne.
Ese fue el gran testimonio. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El Espíritu Santo viene después de la resurrección, después de la siguiente fiesta, que era la fiesta del Pentecostés, los 40 días después de la resurrección. Y ahora quiero volver a repetir otro de los primeros versículos, porque es algo que nosotros tenemos que entender. A veces leemos, pero no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Cuando leemos los evangelios, muchas veces Dios tiene que repetirnos las cosas porque a veces no las estamos entendiendo. Así que todas las cosas, dice Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Solamente Él. Es el mismo principio. Así que Cristo fue el creador de todo lo que vemos. Y ahora vamos a ver lo que escribió Pablo, porque Pablo, de alguna manera, que era un perseguidor al principio de los creyentes, porque era un hombre religioso, él realmente tenía el conocimiento de la ley, él tenía celo de que alguien dijera que él era el Mesías, y por eso Pablo persigue a la iglesia como tal, a los cristianos como tal. Pero cuando Pablo realmente se convierte y reconoce verdaderamente quién era Jesucristo y se da cuenta de que era el Mesías, escribe una carta a la iglesia de los Colosenses. Y en esta carta, Pablo les hace ver claramente quién era Jesucristo. Así que, ¿en quién? Dice, empieza la primera parte. ¿En quién? Está hablando de Cristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego dice, Él está hablando de Cristo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, Cristo, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando escuchamos este versículo, recuerdo cuando Jesucristo estaba delante de todos estos judíos que no querían creer, que decían que tenían por padre a Abraham. Y Jesús les contesta, yo conozco a Abraham. ¿Sabes qué hicieron? Se burlaron. No llegas a 50 años y nuestro padre Abraham murió hace millones de años. ¿De qué estás hablando? Jesucristo estuvo antes que Abraham. Jesucristo estuvo antes que Dios creara al hombre. Jesucristo estuvo antes de que Dios creara la tierra. A veces no entendemos esa situación. Así que quiero explicarte lo importante que es el nombre de Jesucristo. Porque tiene que ser muy importante para ti y para las personas que escuchan hablar de Él. Así que en nuestra mente, realmente cuando tomaste esa decisión, tú estás reconociendo que Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y cuando les hablamos a nuestros familiares, cuando les hablamos a nuestros amigos o a la gente que está a nuestro alrededor, ellos dicen, yo creo en Dios. Claro, en sus mentes Dios anda por ahí, una masa muy poderosa, espiritual, ¿no? No es de esa manera. Ese no es Dios. Así que ellos mismos se dan cuenta de que es tan distante, inexplicable, que no saben cómo es, no saben presentarlo.
nosotros sí sabemos presentarlo, porque sabemos quién es, cómo actúa y qué hace. Así que para ellos anda por ahí apenas poniendo atención en todo lo que está sucediendo en esta tierra. ¿Sabes qué hacen los hombres? Culpan a Dios. Están mal. No tenemos por qué culpar a Dios. Así que si Dios fuera un Dios invisible, por ser impersonal y sin poder describirlo, ¿qué sucede con esas personas que nada más dicen que creen en Dios, pero no aceptan a Jesucristo? Cuando tienen problemas, acuden a Él. Cuando hay alguna enfermedad, dicen que le hablan. Cuando hay algún peligro, acuden a Él. Ahora sí que lo toman como un bateador emergente. Si te necesito, te mando llamar. Así es el hombre. Y no es así. Dios nos creó para tener una relación íntima con Él, una comunión entre Él y nosotros. Por eso nos creó. Así que te hago una pregunta, ¿crees en Dios? Todos dicen que sí. Pero a lo mejor pregunta, ¿crees que Jesucristo es el único que te puede llevar delante de Dios? ¿Crees que Jesucristo es el único camino para poder llegar delante de Él? Cada persona quiere tomar su camino. Jesús dijo que solamente había un camino. Yo soy el camino. Si Él hubiera cambiado una letra, hubiera dicho, yo soy un camino, entonces tienes toda la razón. Hay muchos caminos para llegar delante de Él, pero no es así. Jesús dijo muy claro, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie que existe en esta tierra puede llegar delante de mi Padre si primeramente no cree en mí. Por eso Dios lo mandó. Así que las personas que dicen que creen en Dios no saben explicar cómo es su Dios. Y realmente hay personas que quieren un Dios tan impersonal que les permita hacer todo sin que les llame la atención, que pueden pecar sin ningún problema, sin la necesidad de ser disciplinados, que pueden hacer lo que se les pegue la gana, creyendo que no va a haber un juicio. Viven en una ignorancia, porque te digo algo, va a haber un juicio. Y el que va a llevar ese juicio va a ser Jesucristo. Él es el que va a juzgar a la humanidad. Por una simple y sencilla razón, porque no creyeron en Él. Así que al eliminar a Jesucristo, ¿qué sucede? Eliminas también al Espíritu Santo. ¿Y en dónde nos quedamos? No podemos tener al único Dios verdadero si realmente no reconocemos al Hijo y si no tienes al Espíritu dentro de ti. Te hago otra pregunta, ¿crees en Dios? Vuelvo a repetir, muchos dicen que sí. Pero cuando les preguntas, ¿crees en Jesucristo como el Hijo de Dios y el único camino para llegar delante de Él? Ya no te contestan. Así que recuerda lo que dijo Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Y si no crees en Jesucristo, que es Dios, entonces no crees verdaderamente en el único Dios verdadero. Él es el único Dios verdadero. ¿O acaso crees que Cristo vino nada más a hacer un espectáculo?
¿Crees que Dios pone a su Hijo en la cruz nada más así por ponerlo? No, lo puso porque nos ama. Jesucristo en el Getsemaní clamaba diciéndole al Padre: si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos cómo Él va cumpliendo la voluntad de Dios. No había otra manera para poder salvarnos. Así que Él es nuestro Dios, Él es el que existe, Él es el creador. Y si no cree en el concepto bíblico, porque hay gentes que no quieren creer ni en la palabra de Dios, se justifican diciendo: está escrita por los hombres. Tienes toda la razón, está escrita por los hombres, inspirada por Dios. Es el único documento que está escrito en todos los idiomas y en todos los dialectos. Es el único documento que podemos tener en nuestras manos, que el Antiguo Testamento tiene más de 6,000 años y el Nuevo Testamento tiene 2,000. ¿Es de Dios o del hombre? Así que muchas personas terminan confundidos y no saben qué está pasando. Claro, no hay una razón por la cual la gente no quiera creer en Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque es muy personal. Recuerdo cuando les dio de comer a 4,000 personas más, sin contar mujeres ni niños. Otro día, fue otro tiempo. Y todos ellos le decían: queremos que tú reines. Y él dijo: muy bien, ¿quieren que sea yo su rey? Entréguenme sus vidas. Tienen que morir a sí mismos, entréguenme sus vidas. Ahora deja que yo sea el que controle tu vida, deja que yo sea el que guíe tu vida. La Biblia dice que los 4,000 se fueron. Jesús se volteó con los apóstoles y les dijo: ¿ustedes qué esperan para irse? Pedro contestó claramente y dijo: Señor, ¿y a dónde iremos? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Así es. Él es el único que tiene palabras para vida eterna. Así que hay muchos versículos sobre Jesucristo. Yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y hay mucha gente que está a punto de morir. Y he visto a mucha gente morir, diciendo que creen en Dios. Es más, una ocasión estuve con una persona que se estaba muriendo y me decía: hoy mis ojos van a ver a Dios. Y le dije: mira, ¿quieres ver a Dios? Tienes que entregarle tu vida a Jesucristo. Volteó su rostro. No quiso escuchar. Si quieres ver a Dios, tienes que tomar la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo. Así que más vale que lo conozcas antes de morir, porque muchas gentes mueren creyendo en Dios, pero no en el Hijo. Él es el único que tiene el poder para perdonar. El único. Es el indescriptible. El Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es el único que lo puede hacer. Dios le dio a Jesucristo toda la autoridad para poderlo hacer. Entonces, si no crees en Jesucristo y está dentro de tu corazón y le entregaste tu vida, entonces no estás creyendo verdaderamente en el Dios verdadero. No estás creyendo en Él. Y deseo que pienses en esto. ¿Por qué dijo Jesucristo
¿O para qué vino Jesucristo al mundo? Realmente Él respondió: Cristo vino al mundo para que tengan vida. Estábamos muertos delante de Él. Hazte una pregunta: ¿cómo estaba tu vida antes de Cristo? Mal. ¿Cómo está ahora tu vida en Cristo? Aún en los problemas, aún en las dificultades, y aún aunque estemos padeciendo, tenemos vida. Y la tenemos en abundancia. Así que Jesús vino por un propósito específico. Al ver su vida, toda la vida de Cristo, ¿qué tiene Él que no le agrada a la gente? ¿Qué tiene Él que la gente lo rechaza? ¿Sabes? Me llama la atención cuando empiezo a hablar de Dios. Pues la gente trata de cruzar palabra contigo cuando hablas de Dios. Pero cuando hablo de Jesucristo, parece que les puse una pistola 45 en el cerebro. ¿Qué tiene su nombre? ¿Por qué la gente no quiere escuchar de Él? Mira, el mundo en el que vivimos, la gente, o la mayoría de la gente, ¿qué quiere? Quiere un Dios que le dé paz. Ahora los países, las naciones se quieren reunir en oración para que Dios traiga paz a este mundo. No es así. La única persona que te puede dar paz es Jesucristo, porque dice la palabra que es exclusiva de Él. El hombre o el mundo quiere que, oye, Dios, yo tengo la razón. Quieren que Dios les dé la razón, que no te regañe, que no te quite el sueño, que puedas pecar sin ningún problema. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? La gente no quiere que Dios se meta en sus vidas. Es mi problema, dicen. Así soy, yo me encargo. ¿Qué ha sucedido o qué sucedió cuando tú te encargabas de tu vida? Era un desastre, ¿verdad? Él es el único que las puede arreglar. Realmente Dios, ese Dios del cual estamos hablando, concuerda con la palabra de Dios, concuerda con la Biblia. Él es el único. Así que si no tienes al Dios de la Biblia, si no tienes a Jesucristo en tu corazón, entonces no tienes al Dios verdadero. Realmente Él es real, no irreal. Así que este Dios de la Biblia, que es Jesucristo, realmente tiene al Dios verdadero, el que creó todas las cosas. Si uno que está en su imaginación, hay gente que dice que cree en Dios, pero está en su imaginación. Y claro que mucha gente dice, oye, hay muchos que dicen que creen en Dios. Está en su imaginación. ¿Por qué somos pocos? Te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que Jesucristo dijo, pocos son los que se salvan. Muchos son los que se pierden. Él no se equivoca de lo que hace, y mucho menos en lo que dice. Así que toda esa gente que cree o que dice creer en Dios, simplemente está en su imaginación. Jesús dijo claramente, muchos son los que se pierden. Ahora, quiero decirte algo, la Biblia es muy clara. Juan el apóstol
que vivió con Jesucristo, estuvo 3 años con él. Vemos que Juan era el más pequeño de todos ellos, tendría 18 años Juan, cuando estaba como apóstol de Jesucristo. Él fue el último apóstol en morir. Él muere, podríamos decir que pasando los 100 años. Cuando escribe este evangelio, que fue algo maravilloso para él y algo maravilloso para nosotros, guiado por el Espíritu, inimaginable, maravilloso, lo escribe en el año 80-85 después de Cristo. Juan tendría aproximadamente 90 o 100 años cuando lo escribió. Nos damos cuenta de todo lo que dice ese evangelio. Ese evangelio es el evangelio más completo. Realmente fue inspirado por Cristo y por el Dios Todopoderoso. Así que la única manera para poder describir a Cristo, la única manera, Dios lo hizo a través de la vida de Juan. Por eso todos los versículos que leímos están en el Evangelio de Juan. Esa es la única manera para poder tener una relación con Él. El hombre tiene que entender que tiene que volver a nacer. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, hay un sacerdote, fariseo principal de la sinagoga, que se presenta delante de Jesucristo. Y fíjate la pregunta que le hace: ¿qué tengo que hacer para poder ir al reino de los cielos? Oye, un sacerdote que le pregunte eso. Todavía le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer todas las cosas que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabemos? Tú imagínate a Jesucristo viéndolo. Él no sabía absolutamente nada. No entendía absolutamente nada. Pero Cristo lo vio con ojos de amor. Simplemente le dijo: tienes que volver a nacer. Él, como un sacerdote, un fariseo, un principal, decía: ¿volver a nacer? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? De cierto te digo, que el que no nace a través del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. En ese momento Jesús le hace ver claramente que él está muerto, aunque él cree que tiene una relación con Dios, aunque ha vivido toda su vida supuestamente agradándole a Dios o creyendo que le ha servido a Dios. Jesús mismo le dijo que no tenía ninguna relación con él. A veces la gente no entiende el pecado imperdonable. ¿Sabes cuál es el pecado imperdonable? Cuando la persona rechaza el perdón de Jesucristo. Ellos rechazan el perdón de Jesucristo. Ese es el pecado imperdonable. Podrás blasfemar contra Dios, podrás blasfemar contra el Hijo, pero dice la Biblia que no puedes blasfemar contra el Espíritu Santo. Este hombre no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Y en ese mismo capítulo le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, ¿tú crees que sabes? No sabes absolutamente nada. Y él era un maestro de Israel. A veces el hombre cree que sabe y que tiene una relación con Dios. No sabemos absolutamente nada. Dios tiene que descubrir nuestro corazón. Tú tienes que reconocer que has pecado delante de Él, sea cual sea el pecado. A veces la gente piensa que Dios clasifica el pecado. Perdóname, pero no. La Biblia dice claramente: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Pregúntame en qué grupo te encuentras.
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Recuerdo que una persona, cuando le estaba diciendo ese versículo, me dijo: lo inventaste tú. Puedes ir a Apocalipsis 21:8 para que te des cuenta que Dios fue el que lo dice, no yo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere reconciliarse con su creación. Dios quiere que tomes la Pascua. La Pascua nosotros ya la vivimos al haberle entregado nuestra vida a Jesucristo. Hoy el hombre vive una Pascua que no existe como tal. Tienes que tomar la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Tienes que reconocer que estás mal delante de Dios. Tienes que reconocer que sigues gobernando tu vida, aunque tú digas que no. Tienes que reconocer que sigues haciendo tu voluntad, mas no la voluntad de Él. Tienes que rendirte delante de Él. Yo lo hice hace 23 años. Y tengo estudiando la Biblia 23 años. Esa es la única manera para poder ver a Dios. Es la única manera para poder estar delante de Él cara a cara. Si todavía no has tomado esa decisión, yo te invito a que lo hagas. Es muy sencillo. Para Dios no hay nada complicado. Simplemente tienes que reconocer que has pecado delante de Dios. Tienes que reconocer que Jesucristo es el único camino para poder llegar delante de Él. Tienes que apropiar lo que Cristo hizo en esa cruz. Tienes que reconocer que lo único que puede limpiar la mancha de tu pecado es esa sangre que se derramó hace 2000 años en esa cruz, para que realmente Dios te perdonara y me perdonara. Es la única manera en que Dios lo puede hacer. Dios te ha dado una libertad, tú tienes que tomar la decisión. Dios te ha dado una voluntad, tú tienes que tomar esa voluntad. Dios no forza absolutamente a nadie. Jesús dijo: muchos están en el infierno, pocos están con Dios. Son pocos los que están con Dios. Medita en lo que escuchaste este día para que te des cuenta de quién era Jesucristo y cuál fue el propósito de venir a este mundo para salvarnos. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias, Padre, porque esta mañana me has hecho entender claramente quién es Jesucristo. Perdóname, Señor, porque tal vez he vivido en ignorancia o viví en ignorancia, pensando que tenía una relación contigo en el cual no existía. Ahora, al escuchar tu palabra y al ver todo lo que Juan escribió, me doy cuenta claramente que Jesucristo eres tú mismo, nuestro Dios, todopoderoso. Perdóname, Señor. Perdóname por no haber creído antes en ti. Y esta mañana, Dios, tú sabes cómo está mi corazón. Y sabes lo que está pasando dentro de mí. Y la única manera para poder quitar ese corazón de piedra, ese corazón endurecido por el pecado, un corazón afectado por todo lo que ha vivido,
La única manera para que tú puedas hacer ese trasplante de corazón es entregándote nuestras vidas y poniendo el corazón de Jesús dentro de nosotros. Reconozco, Padre, que tú eres el único camino para poder llegar delante de ti. Y esta mañana he entendido que el Espíritu Santo es el que tiene que habitar en mi corazón. Lo único que tengo que hacer es aceptarlo. Esta mañana te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar,
gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste.